Ahí inicié la grabación. Vamos a revisar entonces el primer ejercicio de la guía resumen 3. El primer ejercicio es este de aquí. Bien. Antes de empezar a resolver estos ejercicios, les voy a recordar que todos estos ejercicios tienen que ver con optimización y con, bueno, lo que implica optimizar problemas o optimizar funciones, encontrar máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, de decrecimiento, etcétera, etcétera. Para eso, por ejemplo, entonces me tomé de la guía número 5 de nuestro curso que tiene esta sección de ayuda, este cuadro pequeño que aparece aquí. Esto está en la guía 5 de nuestro curso, que dice, te recomendamos seguir los siguientes pasos para determinar un máximo y un mínimo absoluto. Son 5 pasos. ¿Sí? Es bien algorítmico el procedimiento. Vamos a resolver o vamos a más bien realizar siempre los mismos pasos. ¿Sí? Lo primero es, usualmente, para facilitar el problema o facilitar la comprensión del problema, determinar el dominio contextualizado. ¿Sí? Una vez que determinemos el dominio contextualizado, lo que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos, determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos, determinar los máximos y mínimos absolutos y, bueno, por supuesto, con ello poder determinar eh, cuáles son los valores máximos o mínimos que, como bien decíamos, optimizan la función. ¿Sí? Se ve bien se ve el problema uno, ¿no? ¿Sí? Esta es primera vez que hago una sesión así, así que les ofrezco las disculpas previas por los posibles errores que podemos cometer. No hay problema. Yo estoy tratando de descargar la cosa que se supone que había descargado ya esa guía y no era la misma al final. Mm, mm. Ya, ok. Bueno, para los que no han podido descargar la guía, probablemente sus profesores las van a hacer llegar en algún momento a través de la o a través de sus correos. Sí, de nuevo, lo voy a repetir una vez más. Para que pueda hacer esto de la mejor, de- que sea lo más provechoso para todos, les voy a pedir que antes de iniciar silenciemos los micrófonos. Bien, vamos por el problema uno. Entonces dice, en una de las prácticas de un importante club de fútbol europeo, uno de sus especialistas en tiros libres patea el balón a una distancia horizontal de 50,25 metros del arco, impactando en el travesaño. Ahí está el monito, ahí está nuestro jugador. Va a lanzar la pelota. La pelota describe un movimiento parabólico, por decirlo de algún modo. Aquí está el arco. Había un video donde salía Ronaldinho haciendo esto y le pegaba el palo y la pelota volvía a su... Bueno, en fin, lo podemos buscar después en YouTube. Entonces, ¿qué hay que considerar? La pelota, al ser lanzada desde el suelo, va a hacer este movimiento, como les mencionaba, parabólico, y por tanto, no sé si lo alcanzan a, si se ve bien, pero la pelota entonces tiene dos movimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando está en el suelo va a empezar a subir, pero a subir y al mismo tiempo avanzar hacia la derecha, o sea, tiene dos movimientos, uno que es hacia la derecha y uno que es hacia arriba. Sí, el movimiento que es hacia la derecha lo vamos a llamar X. La distancia que hay desde el punto en el cual patea la pelota hasta el arco es X, ¿sí? En cualquier momento vamos entonces a mencionar que eso es X, aquí por ejemplo podría ser X, y toda la distancia completa hasta el arco son lo que menciona aquí, los 50,25 metros. Eso lo voy a anotar, eso es un dato que es importante. Toda esa distancia es 50,25 metros, ¿sí? Y la altura, por su parte, está determinada por este f de x. Es decir, por ejemplo, si a nosotros nos interesara medir la altura que tiene la pelota justo en esta distancia x en el eje horizontal, tendríamos que tomar ese valor de ese eje horizontal y evaluarlo en una función. ¿Cuál es la función? Aquí está acá abajo. La trayectoria del balón está dada por la función f de x igual a menos 0,005 x cuadrado más 0,3x, donde, por supuesto, ahí explican qué significa cada cosa. F de x es la altura medida en metros desde el suelo que alcanza el balón y x son la distancia horizontal en metros entre el jugador y el balón. Ya, con esos datos, permítanme llamarle entonces a esta función que es la que nos interesa estudiar, llamarle función objetivo. Le voy a poner aquí un color, función objetivo. Esta es la función que vamos a querer después derivar y encontrar los valores críticos, ¿sí? Objetivo. Bien, con estos datos entonces tratemos de resolver las preguntas. Oh, no, aquí hice algo que no debía haber hecho. A ver si un relleno. Entonces,
Aquí, la primera pregunta dice, indique el dominio contextualizado. Algo importante antes de empezar a hacer y resolver cualquier problema, en este caso ya está hecha esta parte, es reconocer cuáles son las variables. Aquí, la altura de la pelota, la altura en el eje Y, depende del X, que en nuestro caso es la distancia horizontal. Entonces, nuestra variable dependiente es la altura en el eje Y, nuestra variable independiente es la distancia en el eje horizontal. Nuestra variable independiente es la que nos interesa para estudiar el dominio contextualizado. Recuerden que el dominio contextualizado es todos los valores posibles de la función, perdón, de la variable independiente de nuestra x para que la función tenga sentido o la queramos estudiar en nuestro caso. Entonces, ¿cuál es el valor más pequeño que puede tomar esta x? El valor más pequeño que toma la x es cuando la pelota está en el pie del jugador, es decir, es 0. Y el valor más grande es cuando llega justo al arco, que es donde golpea el travesaño, que son los 50,25 metros. Así que tenemos que decir eso. Hay varias formas de decirlo. Una de las formas de decirlo es esta, que es con lenguaje matemático. Y lo que vamos a decir aquí es que el x, que es nuestra variable independiente, es un número real, porque en realidad es una distancia, pero cumple con una condición. No es cualquier x. ¿Ay? ¿Ay? No es cualquier x, cumple con la condición de que es un número que está entre el 0, que es el valor más chico, cuando el jugador golpea la pelota, y 50, voy a ponerle un punto a esto, ahí, punto 25. Ese es el máximo número que puede tomar la distancia en x. Y esto, por supuesto, está en metros. La unidad, súper importante. Si no quiero escribirlo así porque no me acuerdo qué significa la E, esa X rara, esa R rara, no sé qué significa ese punto y coma, qué sé yo, lo puedo escribir en palabras también. ¿Qué dice aquí? Dice, el dominio contextualizado de la función son todas las distancias X entre 0 y 50,25 metros. Cuando hablamos de distancias nos referimos, por supuesto, a números reales. Cuando estamos diciendo que parte en 0 y termina en 50,25, lo que estamos diciendo es... Uy, estoy grande. Lo que estamos diciendo es que el balón, al ser golpeado por el futbolista, parte en 0 y termina en 50,25 su trayectoria en el eje horizontal cuando golpean el poste. ¿Sí? Perfecto. Dominio contextualizado. Hecho. Vamos por la pregunta B. La tenía por aquí. ¿Esta es la B? Sí, esta es la B. Uy. Uy, ¿qué hice? Ahí. Pregunta B. La pregunta B dice, determine e interprete los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Qué vamos a tener que hacer para esto entonces? Como les mencionaba, vamos a hacer uso de nuestro receta, por decirlo así, nuestro algoritmo de la guía 5. Para encontrar máximos, perdón, para encontrar o para determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, yo voy a identificar la función objetivo, la voy a escribir de nuevo, me gusta escribir harto, así que paciencia. La función objetivo en nuestro caso es, aquí con el lapicito. Uy. Entonces voy a querer aquí función objetivo. Para tenerla más cerca nomás, mi función objetivo es la función f de x igual a menos 0,005. Voy a agrandar esto que se vea mejor. X cuadrado. Ahí está. Más 0,3x. Sí, esa es la función objetivo. De esta función queremos nosotros estudiar cuándo crece, cuándo decrece, cuáles son los x que hacen que sea máximo o mínimo, probablemente van a ser las preguntas posteriores. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos, por supuesto, derivar la función. Voy a escribir acá al lado la derivada de la función objetivo. Bueno, esta es una función que de hecho es una función cuadrática. Nosotros habíamos mencionado que el movimiento de la pelota era parabólico, así que es una función cuadrática. La derivada es la derivada de una función potencia, por tanto, en este caso va a ser, bueno, menos 0,5 es una constante, la podemos dejar donde está, multiplicada por 2, que en este caso es menos 0,01, x elevado a 2 menos 1 es x, más 0,3, que es la derivada de 0,3 por x.
Sí, ahí está la derivada. Esta es nuestra f', f comita. Ahí está entonces la derivada y la función objetivo. Para determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, lo que vamos a hacer es estudiar esta función de aquí, los signos en realidad de esta función de aquí. Pero antes de ello, vamos a tener que calcular los puntos o valores críticos. Entonces, paso 1 de nuestro algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar los valores críticos. ¿Cómo se encuentran los valores críticos? Bueno, se toma la derivada y se iguala a 0. Se toma la derivada, se iguala a 0 y se despeja, de hecho, todos los valores posibles que hagan que esa igualdad sea verdadera. En nuestro caso, menos 0,01x más 0,3, queremos que sea 0. De aquí lo único que podemos hacer es despejar la x. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Vamos a dejar el 0,3 en el lado izquierdo. Vamos a sumar a ambos lados 0,01x con el objetivo de que podamos despejar la x. Y ese 0,01 que está multiplicando, en realidad ahora la vamos a dividir. 0,3 dividido en 0,01, eso tiene que ser el valor de x. ¿Sí? ¿Cuánto es 0,3 dividido 0,01? Yo ya lo escribí en la calculadora, eso es 30. Aquí tenemos entonces nuestro primer valor crítico. Y de hecho, para esta función es nuestro único valor crítico. ¿Qué significa un valor crítico? En nuestro caso es un candidato a ser máximo o mínimo para nuestra función. Así que nosotros queremos calcular previo a los máximos y mínimos dónde crece y dónde decrece la función. Para estudiar dónde crece y dónde decrece, nuestro segundo paso es estudiar los signos de la derivada. Y si uno hace memoria, esto se refiere a la tablita, ¿sí? Lo que vamos a hacer es construir una tablita en la cual vamos a poner todos los puntos que nosotros consideremos importantes y vamos a evaluar la derivada y estudiar simplemente el signo. No nos interesa el resultado de la derivada, nos interesa solo el signo. Entonces, por ejemplo, puntos que sean o valores que sean importantes. El inicio, el final de la función, los valores críticos son valores importantes. La función en nuestro caso comienza en 0, termina en 50,25 y hay un valor crítico que es el 30. Así que vamos a marcar esos puntos aquí. Yo los voy a escribir. Nuestra función comienza en x igual a 0. Voy a dejar un espacio porque queremos calcular un valor aquí entre medio. Tiene un valor crítico que es x igual a 30. Y además tiene, en nuestro caso, a ver si puedo correr esto, un máximo, un valor final, no un valor máximo, que es x igual a 50,25. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora entonces es estudiar, como ya les dije, y lo repito una vez más, el signo de la derivada, nada más que el signo, no nos interesa el resultado derivado. Entonces, la pregunta que siempre nos podemos hacer, la derivada en los valores críticos, ¿qué valor tiene que tomar? Dado que es un valor crítico, nosotros encontramos el valor crítico igualando a 0 la derivada, así que justo en 30, si ustedes toman sus calculadoras, pueden comprobarlo, eso debería dar 0. ¿Sí? Por su parte, la derivada evaluada en 0, esta es nuestra función derivada, va a ser menos 0,01 perdón, por 0 más 0,3, eso va a dar 0,3, que tiene signo positivo. El signo es lo que nos interesa, no el resultado. El signo es positivo. Por su parte, si evaluamos en 50,25 la derivada, tendríamos menos 0,01 por 50,25 más 0,3, yo ya lo hice eso, y a mí me dio signo, uy, en alguna parte lo hice, me dio signo negativo. Así es que vamos a tomar ahora, en este caso, un número entre el 0 y el 30 y vamos a comprobar que la derivada tiene algún signo. No sé, ¿qué número? El número que a uno se le antoje, bro. No sé, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado el número 1. No, siempre me ha gustado el 7. Entonces, en este caso, el 1 menos 0,01, lo voy a hacer en la calculadora solamente para comprobarlo, menos 0,01 por 1 más 0,3, en mi caso me dio 29 dividido en 100. Eso tiene signo positivo. Recuerden, lo que me interesa no es el resultado, sino que simplemente el signo. El signo es positivo. Escojamos otro valor, ahora entre 30 y 50,25. No sé, x igual a, qué sé yo, da lo mismo, 35. 40 podría ser, no sé.
Entonces lo meto a la calculadora. Menos 0,01 por, en mi caso, 40, perdón, 35 fue el número que escogí, más 0,3 y esto me dio, en mi caso, lo hice en la calculadora, menos un veinteavo. En decimal me da menos 0,05. O sea, tiene signo negativo, que es lo que me interesa. El signo es lo que me interesa en este paso. Entonces notemos lo siguiente. La función derivada tiene signo positivo antes del 30 y tiene signo negativo después del 30. ¿Qué significa esto para nuestra función? Nuestra función tenía este color, parece. Para nuestra función significa que antes del 30 la función f de x, nuestra función objetivo, esta que notamos por aquí, súper feo, es creciente, y para los valores después del 30 y hasta el valor mayor, que es 50,25 para el eje x, la función es decreciente. Así que si queremos escribir los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, eso sería nuestro paso 3, si lo queremos así decir, súper ordenadito, lo podemos entonces escribir como paso 3. Intervalos de crecimiento. Vamos a escribirlo rápido. El intervalo de crecimiento son los valores de x que hacen que la función crezca. ¿Dónde crece la función? Según el signo de nuestra derivada, crece para los valores de x que están entre 0 y 30. Entonces, voy a escribirlo así. F crece para los x que están precisamente entre el valor más chico y 30. ¿Considero o no considero el 30? En realidad en 30 no está creciendo, así que no voy a considerarlo, voy a dejarlo en corcheta hacia afuera. A propósito, ¿qué era X? Lo voy a mirar por acá arriba. X es la distancia horizontal y está en metros, así que la unidad, súper importante, la unidad es importante. F crece para los valores X que están entre 0 y 30 metros. Intervalos de decrecimiento. De decrecimiento. Decrecimiento. ¿Dónde decrece la función? Bueno, la función decrece para los valores de X, decrece para los X que están entre 30, no lo voy a considerar porque en realidad en 30 no decrece, y 50,25, que es el valor tope para X. Recuerde que X no puede ser mayor que ese número. ¿Y qué es esto? Metros. Si nos piden la interpretación de esto, con otro color, con este color feo que encontré aquí, la interpretación sería entonces, ¿qué significa que F crezca? ¿Qué es F? F es aquí arriba está, es la altura. Es decir, la altura de la pelota aumenta, eso significa que crezca, cuando la distancia X, que es la distancia horizontal, va desde 0 a 30 metros. Lo noto. La altura de la pelota, del balón, aumenta o crece cuando el balón o cuando se encuentra entre 0 y 30 metros en horizontal. O sea, desde que patea el balón hasta que se encuentra a 30 metros del jugador. Por su parte, la altura, que es F, decrece. La altura, lo escribo de nuevo, podría haber escrito decrece nomás. Decrece, decrece para o entre o podríamos decir después de los 30 metros, ¿no? Sí, porque la pelota después de los 30 metros va a estar entre los 30 y los 50,25. O sea, decrece a partir de los 30 metros horizontales, por supuesto, les, hasta que alcanza el arco. Cuando decimos que alcanza el arco, lo que estamos diciendo es que llega a los 50,25 metros el arco. ¿Sí? Perfecto. Con eso acabamos de responder la letra B. Hagamos entonces ahora la letra C. Letra
No, aquí estoy diciendo. Sí. La magia de la tecnología, la magia de la televisión. La pregunta es, ¿a qué distancia horizontal, medida desde el jugador, el balón alcanza su máxima altura? Si uno mira el dibujito, se da cuenta de que cuando patea el balón, la pelota comienza a subir, o sea, empieza a ganar altura, y va a llegar un momento en que la altura es el tope. ¿Dónde creen que es la altura tope? Si uno mira la tablita, nosotros sabemos que la función agarra, o más bien la pelota, perdón, gana altura desde que es pateada hasta que alcanza los 30 metros de manera horizontal y empieza a descender justo ahí. Así que ese 30 en realidad no es un valor cualquiera. Para nosotros decimos que eso es un máximo. ¿Sí, no? La función va creciendo, justo llega a 30 y empieza a decrecer. Así que este es un máximo. Es más, es un máximo relativo en nuestro caso. Es relativo porque en realidad no sabemos si en los extremos, aunque sí lo sabemos, en los extremos podría a lo mejor la pelota tener más altura. Por ejemplo, en el extremo cero, la altura de la pelota es cero, está en el suelo. En el valor 30, la altura es, no la hemos calculado, debería ser un valor grande, y en el valor 50,25 alcanzó el poste y ya va descendiendo, así que nosotros ya sabemos que no es el máximo absoluto, sin embargo lo vamos a escribir así, como máximo relativo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, según nuestro algoritmo, es nuestro paso número 4. El paso número 4 es determinar máximos y mínimos absolutos. ¿Qué vamos a hacer para ello? Queremos estudiar dónde la función, nuestra función objetivo, alcanza el máximo o el mínimo. En nuestro caso, los candidatos son los extremos, el cero, que nosotros ya sabemos que la función tiene altura, o la pelota tiene altura cero, justo en cero. Nuestro valor crítico, 30. Y el borde donde toca al arco, 50,25. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar esta vez no la derivada, sino que nuestra función objetivo, menos 0,05x cuadrado más 3x. Yo esto ya lo hice, ahora sí que sí. Si lo reemplazo en 0, esto me da 0. Si lo reemplazo en 30, me da 4,5. Y si lo reemplazo en 50,25, me da aproximadamente 2,45. Aproximadamente. ¿Qué es f? Es altura, está medida en metros, así que esto es 0 metros, 4,5 metros, 2,45 metros. ¿Se ve dónde alcanza el máximo la función? Se ve, ¿no? Sí, se ve. 4,5 es el valor más grande. En nuestro caso, f de x es la altura. Es decir, la altura máxima del balón se alcanza cuando lleva 30 metros de horizontal y la altura máxima es 4,5 metros. Así que la respuesta a esta pregunta debiese ser una cosa como esta. El balón alcanza su altura máxima 4,5 metros de altura cuando se encuentra, en nuestro caso, a 30 metros del jugador. Jugador. Cuando decimos 30 metros del jugador, está en sentido horizontal. ¿Sí? Perfecto. Si tienen dudas, eh, no olviden hacer las preguntas por chat. ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora al problema 2. De nuevo, una vez más, les voy a pedir que silencien sus micrófonos. Ya lo hice una vez más. Y vamos a esta vez al problema 2. El problema 2. El problema 2 es este. Este es el problema 2. Perfecto. Antes de ir al problema 2, a propósito, les quería comentar que estuve buscando en internet un programita que se llama GeoGebra. Y ese programita uno le permite hacer gráficas. Por ejemplo, yo tomé la función del problema 1, que era menos 0,005x cuadrado más 0,3x, y igual a eso le pedí que lo graficara, ¿y qué fue lo que hizo el programa? Lo graficó. Ahí está la parábola que describe el movimiento de la pelota. Este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y. Y marqué algunos puntos, por ejemplo, el 0,f de 0, que es el punto justo en el cual golpea la pelota el futbolista,
El punto 30, f de 30, o 30,4.5, que es el valor justo donde alcanza el máximo, a los 30 metros desde que se es pateado, alcanza una altura máxima de 4,5, y el valor donde toca el arco. Este es el valor donde toca el arco. A los 50,25 metros toca el arco en una altura de 2,44 metros, aproximadamente 2,45. ¿Qué significa eso? Que el arco tiene esa altura. ¿Sí? Está bueno. En fin, vamos entonces al problema 2. Ahora sí que sí. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está el problema 2. Dice, en una página web se publica la oferta de un nuevo producto. La cantidad de personas que ingresan a la página a ver esta oferta varía según la función f de x, que es una función cúbica, x elevado a 3 menos 18x cuadrado más 81x más 50. F es el número de personas conectadas después de x horas que el aviso es publicado. Entonces, se publica un aviso y empieza a correr el cronómetro. ¿Qué es lo que mide o qué mide el tiempo que ha transcurrido? La variable x, nuestra variable independiente. Nuestra f, entonces, que es nuestra función objetivo, probablemente vamos a querer estudiar esa función, cómo se comporta, dónde tiene máximo, dónde tiene mínimo, bla, 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 dónde crece, depende de esta función, de esta variable, perdón, x, que es horas, está en horas, esa es la unidad. Así que para la letra A, lo que vamos a hacer simplemente es responder lo que nos preguntan. Nos dicen, bueno, la promoción se mantiene en línea solo por 10 horas, así que ¿cuál sería el dominio contextualizado? Según lo que nosotros ya sabemos, el dominio contextualizado de esta función son los valores de la variable independiente, o sea, x. Esta es tiempo y está en horas, da lo mismo en realidad la unidad. El tiempo en general es una variable real. Entonces son todos los números reales tales que cumplen con la siguiente condición. X tiene que estar entre, bueno, cuando se publicó estamos en el tiempo 0, y cuando termina de publicarse, estamos en el tiempo 10. ¿Qué unidad de medida tiene? Horas. La unidad es importante. Ahí está, si quiero lo escribo en palabras. Todos los tiempos posibles. Tiempos posibles. Cuando decimos tiempos posibles, nos estamos refiriendo a números reales. Lo voy a escribir igual. Números reales. ¿Sí? Si somos lo más específicos posibles, va a ser mejor. Números reales entre 0 y 10 horas. Ahí está. Perfecto. Letra A. Resuelta. Dominio contextualizado, parte de la prueba 1, qué sé yo. Vamos a la letra B. La letra B dice, determine los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función considerando el dominio contextualizado. ¿Cuál es la función? La función objetivo es esta f de x igual a x elevado a 3, etcétera, etcétera. Entonces, me permiten, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. El f de x se llama función objetivo, es nuestra función, lo que nosotros queremos estudiar. Lo voy a anotar aquí con este color rojo. Nuestra función objetivo, lo voy a anotar un poquito más abajo solamente para poder verla después, es x elevado a 3 menos 18x cuadrado más 81x más 50. Para hacer el estudio de esta función necesitamos estudiar, de hecho, para estudiar el intervalo de crecimiento y decrecimiento necesitamos estudiar la derivada. Así que la voy a escribir aquí al ladito, derivada. La función derivada, recuerden que nos va a servir para estudiar el signo. La derivada de nuestra función f derivado va a ser igual, en este caso, a 3x cuadrado menos 18 por 2 suele ser 36, x elevado a 2 menos 1 es x, más 81. ¿Sí? Ahí está la derivada. Nuestra función derivada, nuestra función objetivo. Metámosla en nuestra máquina de resolver problemas, entonces. Para estudiar intervalos de crecimiento y decrecimiento, nuestro primer paso es encontrar valores críticos. Valores críticos. ¿Cómo se encuentran los valores críticos? Los valores críticos se encuentran tomando la derivada e igualándola a 0 y despejando todos los valores que resuelven esa igualdad. Entonces, la derivada es 3x cuadrado menos 36x más 81. Lo que vamos a hacer es igualarla a 0. Mire, sorpresa, esto es una función cuadrática. Si es una función cuadrática, nosotros podemos, perdón, una ecuación cuadrática, podemos determinar los valores de a, el que acompaña al x cuadrado, de b, el que acompaña al x, y de c, el que está solito. Vamos a anotarlo aquí. A, en mi caso, es 3. B es menos 36. No deje fuera los signos son importantes. Y C, 81. ¿Sí? Ahí están nuestros valores de A, de B y de C. Con esto vamos a meter entonces a nuestra
fórmula de resolver este tipo de ecuaciones, que era menos b, menos 36, más menos la raíz cuadrada de, ahí para que se vea bien, más y menos la raíz cuadrada de, paréntesis porque el b es negativo, menos 36 al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, por c, uy, no me deja hacer puntito, por c, que es 81, todo esto en raíz cuadrada, y todo dividido entre 2 veces a, que en mi caso es 2 por 3, suele ser 6. Esto ya lo metí a la calculadora, da dos valores. El primer valor en mi caso es 3, y el segundo valor, que creo que da con la suma, es 9. Así que esta función tiene dos valores críticos. Estos dos valores críticos nos va a interesar entonces ponerlo en nuestra tablita para estudiar el signo de la derivada. Vamos entonces a nuestro segundo paso. Nuestro segundo paso es estudiar el signo de la derivada. Signo de la derivada. Entonces para eso voy a hacer una tablita, esta vez no me va a quedar tan bonita. Voy a marcar los valores que son importantes. ¿Dónde inicia esta función? Inicia en 0, el x, y termina el x en 10. Así que vamos a estudiar el x igual a 0. Vamos a estudiar los valores críticos, el x igual a 3, el x igual a 9, y el valor final, que es x igual a 10. Para eso entonces nosotros hacemos nuestra tablita. Voy a intentar hacerla. Uy, qué chueco. Bueno, poco importante, ¿no? Y vamos a marcar aquí algunos valores que estén entre los valores críticos para estudiar el signo de la derivada. Sí, entonces, por ejemplo, algún número cualquiera entre 0 y 3, no sé, el 1, algún número cualquiera entre 3 y 9, qué sé yo, el 4, y un número entre 9 y 10, no sé, pues 9,5. Sirve el 9,1, sirve el 9,16, sirve el número que sea que esté entre 9 y 5. Vamos entonces a meter estos numeritos en nuestra derivada. Recuerde que lo que nos interesa es el signo de la derivada. Signo de f comita, nuestra derivada. Entonces, por ejemplo, yo esto de nuevo ya lo hice, lo vamos a meter en esta función. Si evalúo el 0, 3 por 0 cuadrado menos 36 por 0 más 81, eso va a dar 81, el signo de eso, positivo. En los valores críticos, la derivada nosotros ya sabemos que tiene que dar 0, ¿sí? Oh, ese no es un valor crítico, ahí, perfecto. Yo ya lo hice, lo comprobé, aquí me dio positivo, aquí me dio negativo, el número no interesa, recuerde, solo nos interesa el signo. Con esos signos nosotros ya estamos en condiciones de saber más o menos cómo funciona o cómo crece y decrece nuestra función. La función objetivo, nuestra función x elevado a 3 menos 18x cuadrado más 81x más 50, es creciente entre 0 y 3, es decreciente entre 3 y 9, y es creciente una vez más entre 9 y 10. Ahí se ve, el signo de la derivada nos dice eso. Así que, para responder esta pregunta, lo que vamos a decir es, una vez más, uy, estoy diciendo, la función f de x, crece en, o para, vamos a poner para x, para los valores de x, para x que está entre 0 y 3, la función crece. ¿Crece para 0? Sí. ¿Crece para 3? En realidad no, porque es un valor que nosotros vamos a llamar máximo relativo. Vamos a ponerlo así abierto entonces. Y además es creciente entre 9 y 10. En 9 no pasa nada, no crece ni decrece, es un mínimo de hecho, ¿no? Un mínimo relativo. Así que voy a poner aquí el otro intervalo pegadito a este, entre 9 y 10. En cambio 10 no es un valor crítico, qué sé yo. Esto está medido en horas. Horas, importante. ¿Cómo junto estas dos cosas? Hay una letra bien fea para eso, que es la U. Ahí está. Entre 0 a 3 unido con 9 a 10 horas es el intervalo de crecimiento. Por otra parte, la función decrece, f de x, decrece, para el otro intervalo que quedó suelto ahí, ¿no? Entonces, entre 0 y 9, perdón, entre 3 y 9. Para x entre, lo dije abierto, perdónenme, entre 3 y 9. ¿En qué unidad está esto? En horas. La unidad es importante, insisto una vez más. ¿Qué es f de x en nuestro caso? ¿Se acuerdan? El f de x es la cantidad de personas que estaban conectadas después de x horas. Es decir, podríamos decir, la cantidad de personas crece entre las 3 primeras horas y la hora 9 y la hora 10, y la cantidad de personas decrece conectadas
entre la tercera y la novena horas. ¿Sí? Eso responde entonces la pregunta letra B. Hagamos la letra C. Dice, ¿después de cuántas horas la cantidad de personas conectadas a la página es máxima y es mínima? Voy entonces a aprovechar nuestra tablita que hicimos acá arriba para escribir algunas cosas. Nosotros dijimos que este valor es un máximo relativo. La razón es que va creciendo antes de este número y decrece después de este número. Y este valor es un mínimo relativo. Mínimo relativo. Relativo. Ahí. Nos interesa saber entonces ahora en nuestro tercer paso, cuáles son los máximos y mínimos de la función. Máximos y mínimos, no sé, absolutos pongamos ahora. Uy, esa raya que apareció ahí. Mínimos absolutos. Entonces, para calcular los máximos y mínimos absolutos, lo que vamos a hacer es tomar nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo lo que nos muestra es los valores de la cantidad de personas que están conectadas a cierto momento. Entonces, nuestros candidatos son naturales. El inicio, a las 0 horas, queremos saber si es un valor máximo o mínimo entre todos los valores candidatos. Nuestros valores críticos, x igual a 3, x igual a 9, y el valor final de las horas, en nuestro caso 10. ¿Dónde vamos a tomar estos valores 0, 3, 9 y 10? En nuestra función. La función es esta de acá arriba. X elevado a 3 menos 18x cuadrado más 81x más 50. Uno al reemplazarlo, por ejemplo, en este caso sí nos importa el número, porque es la función, me dio 50. Voy a hacer un poquito más rápido. En 3 me dio 158, en 9 me dio 50 y en 10 me dio 60. ¿Qué significan estos números? Significan cantidad de personas conectadas. A las 0 horas hay 50 personas conectadas, a las 3 horas hay 158 personas conectadas y así sucesivamente. ¿Cuál es el mayor número de personas conectadas? ¿Se ve? Se ve que es, en este caso, 158. Este es un máximo absoluto. Máximo absoluto. Es decir, a la tercera hora desde que se publicó el anuncio, hay un máximo de personas conectadas y equivale a 158 personas. Mientras que el mínimo absoluto son 2. Están aquí. Este 50 es un mínimo absoluto y este 50 de nuevo es un mínimo absoluto. Mínimo absoluto. Mínimo absoluto. Entonces, a las 0 horas y a las 9 horas de publicado el anuncio, hay 50 personas, lo cual es un mínimo. Voy a escribir entonces como respuesta a las horas 0 y 9, la cantidad de personas es mínima. La cantidad de personas es 50 de hecho, y es mínima. Mientras que a la novena hora, desde que se publicó el anuncio, no a la novena, perdónenme, a la tercera hora, se alcanza el máximo de personas, que en nuestro caso son 158. El máximo de personas. 158. Listo, letra D. A ver si alcanzamos a hacer esto. Dice, determine e interprete f de 6 y f derivado en 6. Bueno, en realidad esto ya no es problema, ¿no? Nosotros tenemos la función f. La función f es esta función de acá arriba. X elevado a 3 menos 18x cuadrado más 81x más 50. Vamos a tener que reemplazar el x por 6. Una vez más, me adelanté a esta tarea. En nuestro caso, f de 6 a mí me dio 104. Mientras que, por otro lado, voy a escribir con este otro color, la derivada f de la función en 6, que es la función que escribimos por acá arriba en verde, 13x cuadrado menos 36x más 81, a mí me dio menos 27.
Cosas importantes, interpretarlo, porque ahí está determinado, pero no está interpretado. Por ejemplo, partamos con la derivada. La derivada siempre es la razón de cambio, que mide la función, la cantidad de personas conectadas según las horas transcurridas después de que fue publicado el aviso. Esto entonces es la tasa de variación de las personas conectadas según las horas transcurridas, justo en la hora 6. Lo escribo. A la sexta hora, la tasa de variación o la tasa de cambio, la razón de cambio de las personas conectadas en el tiempo o según el tiempo es menos 27 las unidades de medida personas sobre, en nuestro caso, horas. Sobre horas. Recuerden que la derivada siempre tiene unidades de la unidad de la función dividido la unidad de la variable. Es la tasa de variación de la función en la variable. Mientras que por otro lado, f de 6, la función f lo que entrega es personas conectadas y x es el número de horas. A la sexta hora de que fue publicado el anuncio, hay 104 personas conectadas o, sí, conectadas a la página. ¿Sí? Perfecto. Aquí lo que hicimos fue entonces hacer un estudio de una función considerando los máximos y mínimos, los valores crecientes y decrecientes y determinar cuáles son los valores máximos y mínimos, perdón, de cada uno de ellos. Listo, esa es la función o el problema 2. Permítame mostrarles de nuevo con nuestro graficador, que es gratuito, ustedes lo pueden descargar en internet, que es GeoGebra. Aquí dice la gráfica de la otra función. Aquí está la función. Esta es la función que determina la cantidad de conectados en el tiempo. Por ejemplo, cuando hay a las 0 horas de estar conectado, hay, en nuestro caso, lo tengo acá arriba, 50 personas conectadas. A las 3 horas de haber sido publicado el anuncio, hay 138 personas conectadas. A la 10ª hora hay 60 personas y a la 9ª hora hay 50 personas. ¿Sí? Ahí están. La función es creciente, llega a su tope máximo, decrece, llega a su tope mínimo y termina ahí. Nuestro dominio contextualizado solo hace que nos interese esa parte de la curva. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a hacer una consulta técnica antes. ¿Alcanzo a hacer otro? Lo que nos queda, yo les había dicho que íbamos a intentar hacer 4 problemas de la guía, los primeros 4 problemas. El siguiente problema, entonces, aprovechando el tiempo, es el problema 3. ¿Sí? Es muy probable, porque estas reuniones tienen una duración de hasta 45 minutos, creo, y ya nos pasamos de los 45 minutos, que la reunión se corte. Entonces lo que vamos a hacer ahí es generar o intentar hacer el mismo ID o mandarles otro ID para poder terminar el problema 3 al menos. El problema 3 dice, una caja con base cuadrada y parte superior abierta tiene un volumen de 500.000 centímetros cúbicos, determina las dimensiones de la caja optimizando el área e interprete dichos resultados. Entonces, aquí está el dibujito de la caja, tiene una base cuadrada, tiene 4 caras laterales y no tiene tapa. Un problema usual para esto podría ser entonces que queramos hacer embalajes de cosas y para eso necesitamos cajas de esta forma. Y nuestra idea es hacer que la caja tenga el área lo más pequeña posible, pero que pueda contener 500.000 centímetros cúbicos. Entonces aquí nos dan una ayuda para poder resolver este problema, ya nos dan el área y ya nos dan el volumen, en realidad no es tan difícil de calcular, pero ya nos dan el área y el volumen. De aquí, de estas dos cosas, hay una cosa que nosotros conocemos, que es el volumen, los 500.000. Así que podríamos comenzar nuestro problema, primero, identificando una vez más la función objetivo. La función objetivo va a ser la función que queramos derivar, etcétera, etcétera. En nuestro caso, la función que nosotros queremos estudiar, cuándo se hace máximo y cuándo se hace mínimo, no es el volumen, porque el volumen es un dato, sino que es el área. Así que función objetivo es el área. Y el problema de nuestra función objetivo es que tiene dos variables. Tiene la variable h, que es la altura, y la variable x, que es el ancho de la caja, o el lado de la caja. Y nosotros no sabemos derivar funciones de dos variables. Bueno, alguno a lo mejor sabe. Entonces lo que vamos a hacer es usar el dato que tenemos aquí,
que es en realidad que el volumen es x cuadrado por h, en nuestro caso es igual a 500.000 centímetros cúbicos. Y usando este dato, lo que podemos hacer es tomar una de las dos variables, la que mejor le caiga, y despejarla. ¿Cuál de las dos variables uno puede despejar? La que uno quiera, ¿sí? Pero recuerde, lo que vamos a hacer es tomar la variable despejada, la vamos a reemplazar en nuestra función objetivo y de ahí vamos a derivar. Así que en realidad uno puede despejar cualquiera de las dos variables, la x o la h, perdón, en nuestro caso, pero con la precaución de que después vamos a tener que derivarla. Entonces, por ejemplo, a mí la h me cae súper bien, voy a despejar la h. En nuestro primer paso voy a despejar una variable. ¿Una variable de dónde? Bueno, de nuestro dato. Este es el dato del problema, de los datos. Entonces, escojo una variable, puede ser la x, puede ser la h. Si escojo la x voy a tener que sacar raíz cuadrada porque no está al cuadrado. Si escojo la h voy a tener que dividir. Me gusta más eso. Voy entonces a despejar la h. Despejar la h va a consistir entonces en tomar el 500.000 que teníamos, los centímetros cúbicos, y dividirlo en x cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí creo que no hay un problema. Una vez que hicimos ese despeje, en realidad, ¿para qué era? Para poder reemplazarlo en nuestra funcionaria. Voy a ponerlo aquí como punto 2, entonces. Reemplazar en la funcionaria, en nuestra función objetivo, en realidad. Que en este caso es nuestra funcionaria. Entonces, cada vez que diga h, lo que vamos a escribir es 500.000 dividido en x cuadrado. La función área, esta vez, va a transformarse entonces en la función a, que depende de x exclusivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí dice 4 por h, pero h es esta cosa de aquí. Voy a marcar. Esto es h. Entonces, 4 por, sí, 500.000 dividido en x cuadrado, y esto por x, más x cuadrado. ¿Se ve que ahora solo depende de x? Podemos hacer algunas cosas aquí, por ejemplo, simplificar lo que podemos simplificar. Voy a reescribir nuestra función objetivo. La función objetivo es a de x igual a, bueno, 4 por 500.000, 2 por 500.000 es 1.000.000, supongo que serán 2 millones. 2 millones. Esta x con esa x, una de esas se va a cancelar, así va a quedar dividido en x, más x cuadrado. ¿Sí? X cuadrado. Ahí está la función área. Como es la función objetivo, lo que yo quiero es derivarla. Así que permítame reescribirla una vez más porque yo quiero derivarla. Voy a escribir la misma función, 2 millones, pero de una forma que yo sepa derivarla. Por ejemplo, esto está dividido en x, así que es lo mismo que multiplicado por x a la menos 1, más el x cuadrado. Bien, voy a derivar mi función entonces, la voy a escribir acá al ladito, derivada. La derivada del área, en mi caso, es la derivada de esta función de acá. ¿No? Voy a escribir más bajito. Derivada, por aquí. La derivada entonces va a ser el área. Voy a usar la notación, esta notación se llama notación de Leibniz, pero es lo mismo que ponerle la comita, pero como tiene un tilde ahí, solamente para que sea más claro. La derivada de esto entonces va a ser menos 2 millones por x elevado a menos 2 más 2x. ¿Sí? Ahí está la derivada, ahí está nuestra función objetivo. Entonces volvemos al punto en el cual nosotros ya sabemos hacer lo que tenemos que hacer. Si queremos maximizar esto, lo que vamos a hacer es tomar la derivada igual al la cero, encontrar los valores críticos y estudiar cuándo crece y cuándo decrece con el signo de la derivada. Entonces voy a volver a poner aquí un 1, debía escoger otro número. Entonces, valores críticos. Los valores críticos entonces consisten en despejar de la derivada igualada a cero la función, la variable, en mi caso, menos 2 millones por x a la menos 2 más 2x tiene que ser igual a 0. Para despejar la x, quizás me convenga escribir esto como dividido en x cuadrado, ¿no? Voy a cambiar el color. Entonces, menos 2 millones dividido en x cuadrado más 2x tiene que ser 0. ¿Sí? Sí.
Bien, entonces, lo que vamos a hacer es despejar esto. Como esto está negativo, lo puedo sumar a la derecha, lo puedo sumar a ambos lados, de hecho, entonces me va a quedar 2x, va a ser igual a 2 millones, menos mal el número no era más grande, dividido en x cuadrado, este x cuadrado que está dividiendo, podemos multiplicar y dividir por 2, entonces nos va a quedar x cubo, tiene que ser igual a 2 millones dividido en 2, que suele ser 1 millón. ¿La raíz cúbica de 1 millón? ¿O cuál será? ¿Supongo que 100? Sí, ¿no? Esa es la raíz cúbica de 1 millón, 100. ¿Qué es x? En nuestro caso, x es la medida de la caja, ¿sí? La medida del lado de la caja. Así que lo que estamos diciendo es que x igual a 100, que está en nuestro caso en centímetros, las unidades son centímetros, las unidades son importantes, no las olviden, centímetros. 100 centímetros va a decirnos algo, probablemente va a hacer que el área sea máxima o sea mínima, ¿sí? Vamos entonces a estudiar en nuestro caso ahora, en nuestro segundo paso, el signo de la derivada. Aquí uno no está en condiciones todavía de decir si es un máximo o es un mínimo, ¿sí? Es solo un valor crítico. Para nosotros comprobar que es un máximo o un mínimo, tenemos que estudiar el signo de la derivada. Marquemos valores que puedan ser importantes para x. Por ejemplo, si x es 0, no tendríamos caja. Pero bueno, es un valor que podría ser importante. El que sigue, el valor crítico, x igual a 100. Y algún valor más grande, que por supuesto permita hacer una caja con algún volumen. Entonces voy a marcar solo el 0 y solo el 100 y algún valor más grande. Hagamos entonces nuestra tablita y estudiemos el signo. En esta parte, recuerden, no nos interesa el resultado de la derivada, sino que es solo el signo de la derivada. Ya, yo ya hice la pega. El signo de la derivada en este caso es, bueno, en el valor crítico es cero, nosotros ya lo sabemos. En el, oh, no puede ser cero, mire, aquí se indefine, indefinido. Claro, porque estaríamos dividiendo por cero, ¿cierto? No hay que ver dividir por cero, eso no se hace. En algún valor cualquiera aquí, entre 0 y 100, no sé, pues 50. X igual a 50. Ya, entonces, la derivada es esta función de aquí. Va a ser menos 2 millones, 2, 3, dividido entre 50 al cuadrado. Eso significa multiplicar por x a la menos 2. Y a eso le vamos a sumar 2 por 50, que creo que es 100. En mi caso me da negativo. Uh, no me gustó eso. En mi caso me da negativo. Negativo. Un número más grande, qué sé yo, 110. Yo ya lo hice. Me dio positivo. ¿Qué significa esto? Significa para la función f, para la función, perdón, a, para la función área, para nuestra función objetivo, que entre 0 y 100 el valor del área decrece. Y entre 100 y un número más alto el valor del área crece. Recordemos nuestro problema. Nosotros queríamos optimizar el área de la caja para que nuestro volumen sea 500.000 centímetros cúbicos y podamos meter algo allá adentro con ese volumen. En este caso, lo que nosotros encontramos es un valor que es mínimo. Mínimo relativo. Estamos en condiciones de decir que es un mínimo absoluto, de hecho, ¿no? Porque la caja, bueno, no puede medir cero de lado, porque se indefine para nuestra función derivada. Para nuestra función, eh, aquí está nuestra función objetivo, también se indefine. Sin embargo, uno sabe que si tiene cero de lado, la caja no existe. Así que poco nos sirve. Para algún valor cualquiera, por ejemplo 50, nosotros vamos a tener un área que va a ser más grande que en el valor 100. La razón es que aquí hay un mínimo. Y desde aquí en adelante el área empieza a aumentar. Así que nosotros estamos ya ahora en condiciones de decir que esto es un mínimo, además de relativo, absoluto. Lo voy a escribir aquí. Mínimos y máximos absolutos. En realidad tenemos solo un mínimo, así que tercer paso, mínimo absoluto le voy a poner. Mínimo absoluto. Y en mi caso voy a justificarlo diciendo que la función área, que es nuestra a de x, nuestra área, nuestra función a optimizar, alcanza un mínimo, un valor mínimo, si x es igual en nuestro caso a 100. ¿100 qué? 100 centímetros, por supuesto. El área alcanza un valor mínimo cuando el x es 100.
No voy a probar en valores antes ni en valores después, porque como tengo solo un mínimo, podemos concluir que inmediatamente en este problema en particular, el área va a ser mínima y no va a ser mínima en otro punto. ¿Sí? El área entonces va a ser mínima en x igual a 100. ¿Cuánto mide el área? El área es nuestra función objetivo, esta función de acá, a de x igual a 2 millones por x a la menos 1 más 100, más x al cuadrado. Entonces, y mide, lo voy a reemplazar en a de 100, sería entonces 2 millones dividido entre 100, o por 100 a la menos 1, y eso más 100 al cuadrado. Y en nuestro caso nos dio 30.000. 30.000. Es un área, el lado está en centímetros, así que esto tiene centímetros cuadrados. Excelente, tenemos el área mínima, con lo cual podemos empacar algo de volumen 500.000 centímetros cúbicos, pero nos falta la altura. ¿Cómo encontrar la altura? Aquí está, miren, nosotros ya lo habíamos puesto. La altura es 500.000 dividido x al cuadrado. Entonces, si la altura es 500.000 dividido x al cuadrado, entonces, lo voy a escribir aquí, y con una altura, no, lo voy a escribir aquí mejor, aquí mejor. Entonces, la caja tiene área máxima, perdón, área mínima, tiene área mínima si x mide 100 centímetros y h mide 500.000 dividido en 300 al cuadrado. En nuestro caso esto es 500.000, todo esto en vivo, dividido 100 al cuadrado. A mí me dio 50. Si quieres lo borramos. En lugar de escribir 500.000 dividido entre 100 al cuadrado, esto es 50 centímetros. Tarea para ustedes, comprobar que con x igual a 100 y h igual a 50 centímetros obtenemos el volumen, que son los 500.000 centímetros cúbicos. ¿Cómo obtener el volumen? Bueno, lo tenemos acá arriba. El volumen es x cuadrado por h. ¿Sí? Mientras que el área es 4hx más x cuadrado, podremos calcular el área que nosotros dijimos que era mínima. ¿Sí? Perfecto. Ya muchachos, dado que son las 11 de la noche, lo que vamos a hacer es dejar esto hasta aquí. Yo espero que les haya servido. Lo que vamos a hacer es enviarles los videos o los links de los videos para que los puedan ver y también los PDF con las anotaciones que escribimos. Sí, espero que a todos les haya servido y eso, pues, nos veremos. Que les vaya muy bien. Vamos a dejar pendiente el problema 4. ¿Sí? ¿Dudas? Ahora tienen todo volumen. Ya, excelente entonces. Que estén muy bien. Buenas noches. Cuídense.